Bien, entonces sería toda la patología infantil y no sé por las otras, no nos toca adelante. Vale. ¿Y qué es el pediatra? De acá. ¿Qué es el pediatra? Aprovecho, ¿no? El problema no son los niños, ¿sabes? El problema son los papás. La mamá, sobre todo, la mamá se desespera. Así que ya cuando vayan cuando yo en pediatría, se van a dar cuenta que el problema no son los niños, el problema es la mamá histérica, que gritan, y claro, si caen en su bola, peor todavía. A ver, siéntate. Deja ahí. Ya, a ver, pero ya, siéntate ya. Y como les menciono, ¿no? Entonces, obviamente, pues no voy a decir, está mal lo que hacen las mamás, ¿no? Hay que tener paciencia. Porque obviamente, pues las mamás, igual que las mamás de ustedes, o si uno es mamá, se desesperan por sus hijos, ¿no? Es obvio, eso es obvio, no estoy juzgando a las mamás, pero si pasa eso, entonces para que estén preparados cuando tienen pediatría, o cuando estén en el internado, o cuando estén en su salón y entre niños, de todas maneras van a tener que sacar ahí su paciencia con las mamás. Los papás son más tranquilos, pero las mamás sí se ponen en serio. Entonces hoy día vamos a ver estos temas. Ya, primero vamos a hablar sobre las edades pediátricas para hablar un idioma. Ya, acuérdense que el periodo neonatal, nuevo, nacido, recién nacido, son las 4 primeras semanas de vida. Ya, el lactante menor es hasta el primer año, el lactante mayor es el segundo año, escolar de 2 a 5 años, escolar de 6 a 11 años y adolescente de 12 a 18 años. Hasta ahora estamos así. ¿Ya? Y es es bien circunscrito los tipos de patologías según las edades, ¿no? Cada etapa, ¿no? Ya sea lactante, niños, adolescentes, tienen su patología específica, ¿no? Sobre todo los que son tumores, ¿ya? Como les mencioné que casi en neoplasias, hay tumores, sobre todo en la pediátrica, que son muy agresivos, ¿ya? Por ejemplo, el sarcoma, ¿no? Y leucemia. Entonces, ¿qué se van a dar en la pediátrica, ¿no? Con el tema de las células que son primitivas, sobre todo, ¿ya? Y el hecho de esas células primitivas hace que los tumores sean, no estés jugando, ¿ah? A ver, chicos, no vayan a jugar, no salen videos, no jugar, se van a jugar. ¿Ya? No me gusta. Si les veo que están jugando, los saco, ¿no? Están advertidos. Se pueden ir a jugar afuera, igual yo la lista la voy a pasar al final, así que no hay problema. Pero ahorita no me está jugando. Los veo jugando, los saco. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre anomalías congénitas. Y congénito significa, pues, ¿no? Que ha nacido con, ¿no? Son defectos anatómicos que están presentes al nacer, ¿no? Son nacidos con congénito. Entonces, de todas las anomalías congénitas que pueden haber, a ver, la alumna que está en la puerta, ¿qué pasa? Está tomando fotos. No me veo televisión para tomar fotos. La
la mayoría de anomalías congénitas van a terminar en abortos espontáneos, ¿no? Son el 20%, y el resto de malformaciones vamos a ver que se van a dividir en malformaciones menos importantes que permiten la vida, ¿no? Ya sean malformaciones cardíacas o renales, también malformaciones menos graves, ¿no? Que pueden llegar a sobrevivir todo el embarazo y después del embarazo, y también los que mueren al nacer, ¿no? Que son incompatibles con la vida, y que, bueno, o sea, a pesar que nacen, no sobreviven, ¿no? Ahorita en nuestro país es ilegal el aborto, solamente está el aborto terapéutico que comprometa la vida de la mamá, no del feto. O sea, si la mamá no tiene ningún problema y el feto tiene una malformación grave, va a suceder. Hay mucha discusión sobre eso, es un tema bioético bien importante, porque obviamente en otros países sí permiten si es que hay alguna malformación con el feto. Y me imagino pues, que si alguno tiene ese problema, pues irá a juicio, ¿no? Y al final el juez determinará. Pero hasta ahora todo lo que es aborto no es ilegal, ¿no? En nuestro país, a menos que sea un aborto terapéutico que comprometa la vida de la madre, ¿ya? Entonces vamos a dividir las anomalías congénitas en estructurales y funcionales. Las estructurales vamos a hablar sobre malformaciones, deformaciones, erupción, síndromes, y las funcionales son los metabólicos, ¿ya? Las formaciones, vamos a ver que en un 94% son errores primarios de la mujer, o sea, dentro de la embriogénesis, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que es un proceso intrínseco anormal del desarrollo. Pueden tener efectos de un solo gen o cromosoma o solo multifactorial. Y por ejemplo, tenemos malformaciones cardíacas, anencefalia, extrofia vesical, que sería eso de acá, y mielomeningocele, que sería eso de acá. Acuérdense, la mielomeningocele puede ser por déficit de ácido fólico, ¿no? Anencefalia, teratogenia. Puede haber un montón de cosas que pueden ser no solamente por defectos de un solo gen o cromosoma, sino por agentes externos, ¿no? Hay medicamentos que son teratogénicos que prohíben que las madres los consuman, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se producen, que pueden producir un defecto primario de la embriogénesis, ¿ya? Entonces, esta es una anencefalia, ¿no? Como les digo, hasta ahora, incluso por estas malformaciones, a veces terminan el embarazo, ¿no? Entonces, ese tipo de malformaciones son incompatibles con la vida, ¿no? Otras, mielomeningocele, pueden nacer, el bebé cuando nace puede sobrevivir el periodo que tiene que hacer cirugías. Generalmente son pacientes que nunca pueden caminar, a pesar que hagan terapia y todo eso, pero sí llegan a ser personas que más adelante ya no pueden caminar, ¿no? Eso sí es que solamente es un defecto a nivel de ahí, ¿no? Si tiene otras malformaciones, va a ir sumando. Y, por ejemplo, la atrofia vesical lo que le hacen es una reconstrucción. Si solamente tiene eso, se hace una reconstrucción y puede ser compatible, ¿no? No hay problema con eso. Pero sí, es un tema esto de las malformaciones y los embarazos que les obligan a las madres a terminar con el embarazo a pesar de que saben de que ese bebé no va a sobrevivir. Las deformaciones, esto va en un 4% de todas las alteraciones estructurales, ¿ya? Y esto es una alteración extrínseca, ¿ya? Esto ya va más a la hora que ya crece el feto, va creciendo, y por alteración a nivel de el lugar donde está creciendo, va a tener estas deformaciones, ¿no? Entonces, generalmente es por compresión localizada, generalizada del feto, ya que, por ejemplo, el útero es un útero pequeño, la mamá es una mamá
mamá pequeña y el papá es grande, y el feto es grande, y el útero no se puede extender tanto, entonces el bebé no crece lo suficiente, no tiene suficiente espacio para poder desarrollarse adecuadamente. ¿Ya? Entonces puede ser, lo más frecuente son contracciones uterinas, ¿no? En la semana 35-38. Como les digo, ¿no? A veces el tamaño del feto también supera la velocidad del crecimiento del útero, o también hay una reducción del líquido amniótico, ¿ya? También en malformaciones uterinas, por ejemplo, en útero bicorne, o si tenemos algo en el útero, ¿no? Por ejemplo, leumiomas, ¿no? O cuando también son varios embarazos, todos crecen todos apretaditos, o cuando también hay alteración de la presentación fetal. Recuerden que los fetos deberían estar cefálicos, no son grandes, obviamente. No, pero a veces cuando están así transversales sobre todo, o oblicuos, pueden tener ese tipo de alteraciones. Y en el útero bicorne, el útero tiene se abre así, ¿no? Un libro. Entonces el feto crece en un solo lado, ¿no? Y ese útero no se va a expandir tanto como si fuera un útero normal, ¿no? O como les mencioné, que el feto, el papá es más grande que la mamá, ¿no? Y que crece mucho más rápido de lo que el útero de la mamá puede crecer. Un 2% de estas malformaciones congénitas son destrucciones, que es una destrucción secundaria de un órgano o región corporal, por ejemplo con los dedos, por una brida, ¿no? Que si no hubieras abrido se hubiera desarrollado normal ese órgano o región corporal. Son bridas amnióticas que comprimen o centran por completo, ¿no? Que están ya en desarrollo. No son hereditarias porque es algo extrínseco, y tampoco hay riesgo de repetición, ¿no? En otros embarazos. Pero, por ejemplo, puede ser que nace todo bien el bebé, pero a la hora que le ven sus deditos no tiene un dedito, ¿no? Un pedacito del dedo incompleto, ¿no? Entonces sí puede pasar eso. Por eso que se dice, vamos a contar los dedos de los niños, ¿no? De verdad, pues es que no te contamos porque ha pasado eso. Y no van a ver pues que hay alguna cosa, o sea, es como si se le hubiera cortado de frente así, como si nunca se hubiera desarrollado, ¿ves? Bueno, y la secuencia es una cascada de malformaciones a partir de una narración iniciadora. No puede estar localizada en la organogenia, entonces va a haber una malformación que va a llevar a la disrupción, ¿no? O va a llevar a distintos efectos secundarios en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la secuencia de oligocambios, y vamos a ver que va a haber un oligocambios, ya sea por factores X, ¿no? Generalmente por ruptura de membranas fetales, o por agenesia renal, por eso dicen que pueden ser por organogenia, malformación, disrupción o deformación, agenesia renal, y obstrucción de las vías urinarias, o también puede ser uteroplacentaria, puede ser preeclampsia, o sea, todo puede ser por cualquiera de estos que produzcan oligocambios. Y esto va a llevar a que el pacientito, el chiquito o el recién nacido tenga la cara aplanada, alteraciones en la posición de manos y pies, ¿no? El pie sambo, que es este pie así, que es así, pie sambo, ¿no? Y luxación de cadera, hipoplasia pulmonar, ¿ya? Entonces, eso es una secuencia. Y bueno, los síndromes de malformación, el típico pues el síndrome de Down, ¿no? Que vamos a ver que es una, es una constelación, dicen, ¿no? De malformaciones congénitas, es un grupo de malformaciones congénitas, un montón de malformaciones congénitas que
van a llevar a ser características del síndrome, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es el síndrome de Down, tiene el desnivel vertebral, ¿no? Tiene la implantación baja de las orejas, tiene la boca pequeña con la lengua grande, ¿no? Que siempre va a estar con la boca abierta. Tenemos que la nariz la tiene que montar. Entonces, el picante, ¿no? Los ojos. Entonces, esos por ejemplo son características del síndrome de Down. No se puede explicar por un defecto inicial único, localizado, y puede ser una alteración cromosómica como en este caso, pero también puede llevar o ser por una infección viral. Acá algunos son los específicos, tenemos la genesia, que es la ausencia completa de un órgano. De ahí tenemos aplasia, la ausencia de un órgano, pero acá en la primera genesia más no falla el crecimiento del primordio, y en la aplasia sí hay un fallo de crecimiento del primordio. Hipoplasia, que es el desarrollo incompleto, y la 13, que es la falta de apertura de una víscera hueca, ¿no? Generalmente va a pasar en el intestino. Por eso es importante que cuando a los recién nacidos expulsen su primer meconio, ¿ya? Porque si es que no, puede indicar que tienen una 13, ¿no? De intestino. Entonces es importante eso, porque eso no se van a dar cuenta hasta que nace el bebé, ¿no? Entonces, porque a veces es delgadito, sí se forma, pero como está todo aplastadito, ya. Recién cuando sale el meconio, ahí pueden dar, ¿no? En cambio, la parte de atresia, sí, inmediatamente de la tráquea, por ejemplo, sí se puede, sí lo pueden diagnosticar rápido, ¿no? Bien. Las causas desconocidas son 40 o 60%, multifactoriales 25%. Genéticas, cromosómicas, esas son estadísticas, obviamente, ¿no? Tenemos la cromosómica del 10 al 15%, del 2 al 10%, ambientales. Generalmente infecciosas, tenemos acá en Perú, tenemos muchísimas que son infecciosas. Por eso que hacemos, lo primero que se le hace a una embarazada es su tos, ¿no? Para ver si tiene plasmosis, rubiola, cualquier cosa que le dé a la mamá o le infección viral, en el primer trimestre puede causar un montón de malformaciones, etc. También tenemos enfermedades maternas, hipotiroidismo, diabetes, ¿no? La edad materna, también tenemos drogas, sustancias, obviamente, alcohol, cigarro, drogas, y radiaciones. Esto, por ejemplo, a una señora que no sabe que está embarazada, le hacen su rayos X, tomografía y no sabe que está embarazada. Pero generalmente las radiaciones a ese nivel son bajas, ¿no? El problema es, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene esa radióloga y salen gestando, no saben que está gestando, y están en medio de hacer las radiografías y todo eso. Entonces, eso sí puede pasar, ¿no? Más radiación, o por ejemplo, pacientes que tienen hipertiroidismo, salen gestando pero no saben que están gestando, y les hacen yodo radioactivo. Ese bebé, ¿no? Va a estar totalmente radiado, ¿no? Va a tener sus informaciones. De ahí tenemos lo que es el síndrome respiratorio, y neonatal. Vamos a ver que existen diferentes causas, pero el más frecuente es la enfermedad de membrana hialina, que son los depósitos de capa de materia proteinácea y hialina en los espacios aéreos. Entonces vamos a ver que en los alvéolos se van a colapsar, obviamente, porque lo que es la
surfactante. Entonces el surfactante, o mejor dicho que todavía no se produce surfactante. El surfactante hace que no se colapsen los alveolos. Entonces, estos alveolos se van a ver colapsados y alrededor se va a ver una membrana hialina, tal cual. Entonces van a ver ahí como una membrana, una cosa así de rosada en la patología, y que va a estar ocupando ese espacio, ¿no? Otros factores que pueden producir la sedación excesiva de la madre, traumatismos craneales en el feto del parto, aspiración de sangre o líquido amniótico circular de cordón umbilical del cuello. La sedación excesiva de la madre, un ejemplo, una paciente que entra por emergencia para que dé luz, ¿ya? Pero no puede ser parto natural, tiene que ser cesárea, pero la paciente está mal, por ejemplo, no sé, un accidente de tránsito, qué sé yo, que ya tienen que entrar así, no tienen tiempo para ponerla equilibrada, no tienen tiempo para, no, nada. Entonces, ¿qué hacen? La duermen, porque obviamente no le van a abrir tratando sin anestesia, ¿no? Entonces se le puede pasar la mano al anestesiólogo y eso, o no lo hace suficientemente rápido, eso es otro también. Entonces pasa todo lo que le mandan a la madre, pasa en el feto. Y ese es un gran problema, porque a la mamá le están induciendo una anestesia general que le va a producir una parálisis, pues, ¿no? De todo lo que es la vía respiratoria, y obviamente la tienen que intubar a ella. Entonces, pero al feto también le va a pasar lo mismo. Entonces va a tener una insuficiencia respiratoria también, porque obviamente todo el anestésico ha pasado también. Entonces, por eso dicen, ¿no? Una sedación específica. Bueno, obviamente también si es que el bebé cuando nace está con el cordón. Esto generalmente pasa cuando es el parto natural, ¿no? El parto natural para sacar el feto, el bebé cuando están con cordón, con circular de cordón es bien complicado, se demoran, tienen que esperar que salgan. Es una maniobra bien pesadita, entonces también, ¿no? Y esto pasa generalmente en provincia o en hospital nacional, ¿no? Hospital MINSA, porque generalmente no nos mandan a cesárea los pacientes, ¿no? O no se hacen controles prenatales, si van a venir cuando no sus rotaciones de gineco y en pregrado de internado. Los pacientes a veces vienen de expulsivo, no saben, y les preguntan, ¿sabes hecho control prenatal? No se ha hecho ningún control prenatal. O con que su mamá le dice o la señora para que sirve. Pero no se hace su control prenatal. Así, terrible. O la otra, eso sí son cosas feas que pasan, ¿no? Son producto de violaciones, son jovencitas, niñas, a veces 15 años, vienen así. Tampoco se hace su control prenatal, porque obviamente han sido víctimas de violaciones. Entonces, no le dicen nada a su familia, cómo se escapan, no tienen los recursos. Entonces, sí van a venir pacientes así, ¿no? O sea, sobre todo en el estado van a haber bastante de ese tipo de cosas. Van a haber muchas cosas que se van a traumar. Una de las causas por las que yo nunca fui ginecóloga, soy ginecóloga fue porque vi esas cosas. Entonces, van a haber cosas difíciles cuando hagan sus rotaciones o su internado. Pero bueno, entonces vamos a seguir con la clase y vamos a ver que este síndrome de dificultad respiratorio neonatal va a aumentar inversamente proporcional a la edad gestacional. O sea, ¿qué quiere decir? Mientras más el término sea la gestación, menos probabilidad de que tengan ese síndrome de respiratorio. Entonces, si vamos a ver acá, si tiene 28 semanas o menos, es un 93%. Especialmente porque tampoco se puede empezar, o no llegan a veces a tener esta maduración pulmonar, ¿no? Se le puede hacer a los pacientes así. Entonces, acá tenemos las etapas
periodo o la etapa canalicular es cuando se empiezan a formar los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que son importantes, especialmente el tipo 2, porque ahí se empieza a producir el surfactante. Entonces, más o menos en este periodo, a partir de la semana 22, es que ya se pasa, de 20 a 22 se pasa a la maduración pulmonar para que puedan desarrollar los petitos de surfactante, cosa que si tienen el embarazo pretérmino, o sea, ya no haya mucha complicación. El tema de esto es que son pacientes en los que uno tiene que más o menos prever de que pueda pasar, ¿no? Porque si ya vienen con sufrimiento fetal, a veces estos áreas de emergencia, lo mucho le pueden poner una sola dosis y no llegan a la dosis completa para hacer la maduración pulmonar. Y a veces no es suficiente. Entonces, por eso es importantísimo que sus pacientitas, cuando se toquen las pacientes gestantes, se hagan sus controles prenatales. Ya, pacientes con antecedentes de partos prematuros pueden volver a partos prematuros. Incompetencia cervicovaginal, ¿no? Incompetencia cervicoterina, perdón, o que tengan diabetes, que tengan preeclampsia. Pacientes que tienen preeclampsia, lo más probable es que sean partos pretérminos. ¿Ya? Acuérdense que la preeclampsia puede alterar todo el embarazo, ¿no? Hasta pueden llegar a eclampsia, convulsionar, tener desprendimiento prematuro de placenta y llegar a veces tienen desprendimiento completo de placenta y pueden tener óbitos fetales. Entonces, es importante que se hagan sus controles prenatales. ¿Ya? Bueno, y acá hablamos un poquito del surfactante, aunque no es el tema, pero más o menos sepan, como les mencioné, los que impiden de que colapsen las alveolas, ¿no? Y bueno, se producen en los neumonitos tipo 2 y forman, estos neumonitos tipo 2 producen surfactante y forman una capa sobre la superficie interna de la alveola, ¿no? Y como les mencioné, pues es que esto no se produce, va a haber una falta de ventilación, de expansión pulmonar y puede producirse síndrome respiratorio, ¿no? Entonces, tiene que ver con la madurez pulmonar y por eso, como también les mencioné, cuando se les hace estudios a las pacientes y ven que tienen riesgo de parto prematuro, se le hace la maduración. Ahora, ¿qué interviene en lo que es la síntesis de surfactantes? El cortisol, la insulina, prolactina, tirosina, los glucocorticoides, el factor de crecimiento, el tomate también. Entonces vamos a ver acá que, como les mencioné, siendo prematuro vamos a tener una menos surfactante a nivel alveolar, ¿no? Y esto de acá va a hacer que haya una telectasia. ¿Ya? Y la telectasia va a hacer que haya una perfusión irregular, hay hipoventilación, hay hipoxemia, retención de CO2, lo que va a producir acidosis, vasoconstricción pulmonar, hipoperfusión pulmonar y va a haber una lesión endotelial y lesión epitelial, ¿no? Y esto va a producir una fuga de plasma de los alveolos y esto de acá es lo que al final produce la membrana hialina, que es una fibrina. También vamos a ver unas células necróticas, ¿ya? Y bueno, después todo esto hace como un círculo vicioso, ¿no? Esto va a seguir haciendo que se produzca más hipoxemia, le produzca hipoacidosis, y esto va a hacer que también influya en la síntesis de la liberación de antiinflamatorios. Entonces, ¿qué es la membrana hialina? ¿No? Al final es fibrina, células necróticas, ¿no? Que se produce
lesión endotelial y lesión epitelial por la hipoperfusión pulmonar. ¿Y por qué se produce la hipoperfusión pulmonar? Por una vasoconstricción pulmonar. ¿Y por qué se produce la vasoconstricción pulmonar? Por acidosis. La acidosis es producida por una infección. Y así, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que todo esto es la fisiopatología de lo que es la membrana. Entonces, ¿qué características clínicas vamos a ver? ¿No? Obviamente, una hialina es el neonato traumático. No hay un desarrollo adecuado de los pulmones, ¿no? Tiene dificultad respiratoria, tiene cianosis, estertores finos en los campos pulmonares. Los estertores finos van a escucharse. Así, porque a veces me dicen como si fuera borgoteo, ¿no? Borgoteo. No. De ahí tenemos en la radiografía tórax, vamos a ver opacidades retículo granulares, minúsculas, o sea, chiquititos, como algodoncitos chiquititos, ¿no? ¿Qué se le dice hidromielina? Mira. La evolución y pronóstico, vamos a tratar de hacer la modulación pulmonar. Si ayudamos a retrasar el parto hasta que se pueda hacer la modulación pulmonar, o bueno, y si no, tenemos que administrarlo surfactante. Si el pacientito es menor de 28 semanas. Ya, pero sí, siempre tratar de evitar que nazca antes de haberle realizado la modulación. ¿Ya? En la macroscopía vamos a ver que el tamaño es normal, pero van a ser más sólidos los pulmones, sin aire y de color rojo púrpura, obviamente porque no ha habido la apertura de los alveolos para que entre el aire. Entonces todo está colapsado, todo está aplastado, ¿no? Entonces no va a haber esa como esponjita, ¿no? Sino va a parecer más un hígado que un pulmón. Y según el agua, pues probablemente no hubo aire, nunca entró aire, ¿no? Y en la microscopía vamos a ver que los alveolos están colapsados, las membranas hialinas son sinófilas, que tapizan los bronquios respiratorios. Y vamos a ver acá. Este de acá son los alveolos que están colapsados, ¿no? Todo un pulmoncito. ¿Se acuerdan del pulmón normal? Que tiene sus paredes alveolares y todo eso, así blanquitos, solamente unas cuantas líneas rosaditas. Acá está todo, acá hay rojo, porque son los vasos sanguíneos que están congestivos y dilatados también, y estos de acá son los alveolos. Alrededor de los alveolos vemos acá que hay como una coloración funcional membrana de color fucsia. Esta es la membrana hialina. Además vamos a ver que dentro de los alveolos que están abiertos, por lo menos, vamos a ver células necróticas. Van a ver algunos macrófagos, puede haber, pero o neutrófilos también, pero es escaso, pero bueno. La mayoría todo está colapsado. Algunos que otro alveolo que está un poquito distendido, no mucho, pero está con la membrana hialina alrededor. De ahí vamos a ver lo que es la terapia hipnotizante, que también se da en prematuros, ¿ya? Vamos a ver también que la incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. Y vamos a ver que se da más que nada en pacientitos que tienen muy bajo peso nasal, menos de 1,5 kg, se dan 1 de cada 10 nacidos, ¿no? También la patogenia, en este caso es multifactorial, y vamos a ver que va a haber una degradación de la función de la barrera de la mucosa. Y esto va a producir una migración transluminal de bacterias intestinales, va a producir obviamente todo esto, inflamación, necrosis de la mucosa, y va a haber una bacteremia, y las bacterias van a empezar a salir del intestino y van a empezar a dar
en todo el cuerpo, ¿no? Y va a producir sepsis y shock. Entonces va a haber acá una alteración a nivel del intestino. Esto de acá es porque ya el intestino está dañado, porque está deformado. Entonces por eso es que se va a producir, ¿no? Por ejemplo, cuando le dan fórmula a los pacientitos, ¿no? Generalmente con el hecho materno no debería pasar esto, ¿no? Pero como son prematuros, a veces la mamá no tiene leche todavía, ¿no? Y la mucosa no está bien desarrollada. Entonces a veces les dan la fórmula, por eso es que es importante que a los pacientes, especialmente los bebitos que son prematuros, no se les dé cualquier leche, se les tiene que dar una leche especial. Y el pediatra o el neonatólogo le tiene que ajustar la dosis de la leche. ¿Te parezca un poco tonto eso? De ajustar una dosis de leche. Así es, en los bebitos. ¿Ya? Porque si tú le das a un bebito una solución hipertónica y rápido, y todavía le tienes que dar poquito, eso va a producir una lesión a nivel del intestino. Y obviamente, como el intestino tenemos la flora, ¿no? Que está ahí, o la microbiota, que han llamado. En mi época era flora vamos a ver que va a haber una colonización ahí. Entonces, ¿qué más quieren las bacterias ahí? Se empiezan a comer todo y producen sus endotoxinas también, ¿no? Y esto va a jalar, obviamente, la respuesta inflamatoria, ¿no? Va a haber factor de proceso humoral, va a haber interleuquinas, leucotrienos y van a producir una inflamación. Entonces, en un bebito recién nacido, prematuro, ese tipo de cosas, obviamente, es súper mal, ¿no? O sea, nosotros una diarrea nos queda mal, nos ponemos, imagínense un bebito, que se le está pudriendo prácticamente el intestino. Entonces, obviamente, el bebé ya tiene una barrera alterada de por sí y le empiezan a dar fórmulas que no están bien diluidas, no están bien preparadas, obviamente se va a tener algún tipo de alteración. Y obviamente esto va a producir a la larga la inflamación y todo esto va a producir una isquemia, ¿no? Y al final pueden incluso tener que cortarle el intestino al pacientito, ¿no? Obviamente si tiene además otras alteraciones a nivel cardiovascular o algo más, o que haga que tenga menos perfusión el intestino, también va a hacer que tenga mayor susceptibilidad a esto, ¿no? El cuadro clínico van a ver heces amilolentas y distensión abdominal. Y obviamente, pues como les dije, a un bebito que se le pudre el intestino, obviamente va a haber una alta mortalidad, ¿no? Y los que sobreviven quedan con estenosis por fibrosis secundaria de la panza. O sea que al final igual le tienen que hacer una cirugía para pasarle la zoonosis. Cortarle toda la parte que está fibrosada, porque obviamente se va a estonosar y no va a pasar nada, y hacer una zoonosis. Y lo que vamos a ver en las imágenes es gas en la pared intestinal, y eso se llama neumatosis intestinal, obviamente por la necrosis que se va a producir. ¿Ya? La macroscopía vamos a ver que afecta el hilo abdominal, el ciego y el colon derecho, va a estar el intestino distendido, va a estar viable, digestivo. Vamos a poder ver perforación intestinal, peritonitis. Y en la microscopía, esa parte de acá que vemos que es la neumatosis intestinal, la vamos a ver acá en la micro, ¿no? Que es una burbuja de gas a nivel de mucosa. ¿Ya? También el proceso coagulativo de la mucosa, ¿no? Y que también puede dar necrosis a todo el nivel de la pared, y ulceraciones, colonización bacteriana y esas burbujas que le neumatosis. El trauma obstétrico, esto se va a producir obviamente partos. Vamos a ver
en un parto vaginal, ¿no? Vamos a ver cómo fuerzas mecánicas que se producen sobre el feto en el proceso del parto, sobre todo compresión y tracción, pero no son los únicos. ¿Qué cosas puede aumentar el riesgo de un trauma obstétrico o de parto materna? Que sean primiparidad, cosas que sean primerizas, que sean chiquitas, que tengan anomalias pélvicas, del parto, que sea parto prolongado, extremadamente rápido, oligoamios, presentación anormal de lados transversos, mal posición fetal, parto instrumental del feto, gran hematuria o muy bajo peso, macrosomía y macrocefalia. ¿Por qué creen que puede ser o muy bajo peso? Muy prematura, bajo peso, porque el trauma obstétrico y la macrocefalia. Porque los bebitos a veces cuando son muy chiquitos y son partos vaginales, la paciente hace estornudo y sale el bebé. Si no lo agarras, se cae al suelo. Nosotros no nos partos todavía, pero parto es horrible, porque el bebito te sale, a veces te sale así y son resbalosísimos, y estás con los guantes que son de gel y no resbalan, entonces estás así, se caen, ¿dónde te caen? Y ponen un baile abajo, hasta que está la mamá, y abajo ponen un baile, y a veces el bebito se cae el baile. Entonces, yo sí trauma con definitivamente los traumas de los partos, porque no, a mí yo sentía que se me caían, no, ni verdad. Terrible. No, pero, bueno, no sé. Pero, sí puede pasar, ¿verdad? Porque de verdad es bien resbaladizo, si no estás acostumbrado, se te pueden resbalar, se te pueden caer. Y sí, ¿no? Cuando son de muy bajo peso, pueden salir disparados y ya ni siquiera te da tiempo de agarrar el feto y se cae el baile, ¿no? Entonces, o cuando, bueno, obviamente si es macrosómico, ahí va a haber parto prolongado y va a ser bien complicado, ¿no? Por eso otra vez les menciono, control prenatal. Obviamente, si el bebé ya le he calculado que pesa más de 4 kilos, no le van a hacer la maldad a la mamá de tratar de hacer parto vaginal, no, jamás, ¿no? O si es una chiquita de 1,50 m y tiene más de 3,5 kilos el feto, no le vas a hacer parto vaginal porque pobrecita, ¿no? Le valoras todo ahí, o sea, no hay forma. Entonces, tienen que hacer control prenatal. Obviamente, si ya te viene expulsivo, ya por supuesto, pero sí, ¿no? Hay que tener cuidado. También, si es que vienen con circular, ya mejor ni intenten hacerlo vaginal. Si es que pueden, si es que están en un sitio, si es que van a ser ginecólogos, y si es que están en un sitio en el que se pueden dar ese privilegio de hacer cesárea, por eso no les digo, porque puede ser que estén en su pueblito ahí, no hay forma. Pero, si hacen un buen control prenatal y saben que ese bebé está con circular, la pueden derivar, ¿no? Al hospital, ya van diciendo que ya te falta poco, ¿no? Mejor te vamos llevando al hospital una vez que te hagan la cesárea. No se arriesgan hasta el último momento para un parto final, o sea, no hay forma, ¿no? Si no, puede haber trauma obstétrico, el feto se puede morir, ya, o la dejan pues a la mamá y todo eso. Les cuento cuando yo estaba internado, ¿no? Mis traumas son del internado, ¿no? Mis traumas obstétricos, los míos son del internado, porque para mí fue así terrible, ¿no? Me acuerdo que estábamos en una guardia, ¿no? Bueno, yo no estaba en la guardia, había una residente de segundo año, ¿no? De químico.
Ese día a mí no me tocó, felizmente. Pero ¿qué había pasado? Había llegado una paciente en expulsivo, pero era podálico. Entonces, en expulsivo, pues para eso, pues MINSA, ¿quién atiende a los pacientes? Los residentes, los internos, el asistente, ¿quién sabe dónde está? Bueno, en mi época era así, ¿no? Ahora me imagino que como ya los están chequeando más, ahora sí, ¿no? Pero era en la noche, así que lo más probable que sí, ¿dónde habrá estado el liceo? Y bueno, nos enteramos al día siguiente, obviamente, porque llamamos en esa guardia, pero ¿qué había pasado? La R2 ya estaba atendiendo el parto podálico, y era la residente mayor en esa guardia. Y era un parto vaginal, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que no pudo sacar la cabeza. No pudo sacar la cabeza. Y al final el feto fallece, pues el bebé fallece. Y a la señora le tuvieron que hacer una cesárea para poder sacar la cabeza. Entonces, por eso es importantísimo su el control prenatal de las gestantes, para que sepan dónde están, cómo están posicionados, para que les programen su cesárea con tiempo, ya para que no pasen esas cosas. Obviamente, si viene un podálico, jamás de los jamases, parte de la zona vaginal, ya si están expulsivos, pucha, que no sé, no parece una equilibrio, pero eso. Ahora es bien difícil, casi los ginecólogos no están entrenados, los nuevos, en hacer ese tipo de partos, ¿ya? Porque son maniobras que sí se hacían antiguamente, y a menos que le toque un ginecólogo pues viejito, bueno, no tan viejo, ¿no? Pero de más de 50 años, ya, incluso hasta más de 60 años, ¿ya? Que nadie se quiere atender ahora con viejitos, ¿no? Bien difícil que puedan sacar un podálico. Y ahí, aunque te enseñen que la técnica de acá, que arrotes, que sí, baja, o sea, no. Entonces, y es importante que les hagan los controles a las gestantes para que eviten este tipo de traumas obstétricos, ¿no? Ahora, también, si ven que si tienen que hacer mucho tema de instrumentación, si tienen la facilidad de poder hacer cesárea, mejor no están. ¿Sí? Se le cayó. Si tienen esa posibilidad y ven que va a haber problemas para poder dar a luz, mejor es que no cesárea. Obviamente, si también la señora tiene recursos, porque obviamente si no tiene recursos, aunque ahora todo lo que es MINSA ya el escolar sí ya cubre, ¿no? Pero si tienen las posibilidades, si tienen el centro quirúrgico, si tienen todo eso, sí tratar de hacerlo cesárea, si es que tiene algún tipo de alteración, ¿no? Bueno, acá están los tipos de traumas. Los más frecuentes son los golpes, ¿no? Los golpes, los hematomas, ¿no? Los cefalomatomas, caput succedaneum. Tenemos también, puede haber lesiones nerviosas a la hora de sacar al feto, tratan de sacar la parte del. Sale la cabeza y de ahí tienen que sacar el tórax, ¿no? Y a veces a la hora de sacar el tórax, generalmente los internos sacan muy fuerte, con mucha fuerza, y es un bebito, es delicadito. Entonces, ¿qué pasa? Lesionan los nervios axilares, ¿no? Y pueden producir también lesiones nerviosas, ¿no? Pero pueden haber lesiones a nivel craneal, de los nervios craneales, nervio facial, ¿no?
Fracturas de clavícula, también es frecuente que haya fracturas de clavícula, también por el mismo jaloneo que le hacen al bebé. Y otras cosas así frecuentes que no. Obviamente hay unas bien trágicas, ¿no? Por ejemplo, lesiones en el hígado, que se te cayó el bebé, que no se te cayó. Pero generalmente solamente son cosas lo más frecuentes, no es tanto cosa, pero el peso braquial sí es ya, y necrosis grasa subcutánea también, ¿no? Entonces, algunos traumas que pueden ser el caput succedaneum, el cefalohematoma, hematoma subcalear, hematoma epidural, pero bueno, esos son, por ejemplo, el caput succedaneum es como un chinchón. Generalmente son pacientes que han tenido parto vaginal, como han estado mucho rato en esa posición, se les hace un chinchón. Y después se absorbe, ¿no? Y después ya crece normal. Algunas mamás antiguas, ¿no? Le ponen una cuchara para que se disuelva. Pero esas son cosas así, costumbres ya no recomendadas por médicos, ¿no? Pero sí las sí las he escuchado de esas, ¿no? Cefalohematoma, eso ya es por un golpe, ¿no? Que ya es un golpe. Y también el hematoma epidural, el hematoma subcalear también. O sea, todo esto ya son caput succedaneum puede pasar sin golpe, ¿ya? Pero el resto sí es por golpe. Como les digo, pues, ¿no? Cada tiene su caput succedaneum, un chinchoncito, ahí un chinchoncito. Y tú le tocas acá y se le hace un huequito, como si fuera edema. Obviamente es una colección lenta, pero subcutánea, ¿no? Extraperióstica, sus bordes son mal definidos, parece edema, ¿no? Y se extiende cruzando las líneas suturas. Entonces esto ya que es así, ¿no? Un chinchoncito, así un chinchón. El cefalohematoma sí ya es una bola, ya es una. Esta sí es una hemorragia traumática, ¿no? Como le dije, también esta es subperióstica y generalmente es unilateral. En cambio el otro es en toda la cabecita, ¿no? No está tan definido, ¿no? ¿Dónde es? En cambio acá sí, ¿no? Entonces este sí es una bola. Sus márgenes no rebasan los límites de la sutura y la piel debe estar intacta, ¿no? A esto se le acompaña una fractura lineal subyacente, ¿no? Entonces en un 20%, cuando digo este sí es golpe, este sí es un golpe, no como el otro, ¿no? Este sí es un golpe, puede haber una fisura y este se desacaba la fisura. Y ahora vamos por las alteraciones en el metabolismo, que son, bueno, la mayoría son infrecuentes. Vamos a ver que tiene una herencia autosómica recesiva o ligada a cromosoma X. Y pues acá, esto de acá son cosas raras que no sé, son de poblaciones europeas, ¿no? Nosotros, ahí nuestra raza mestiza nos protege de esa forma, ¿no? Entonces vamos a ver tres: la fenilcetonuria, la galactosémica o la galactosemia y la fibrosis quística. Y vamos a ver qué aspectos tiene el examen físico, sobre todo los que son pediatras, pueden ver que pueden llevarnos a pensar que puede haber una alteración del metabolismo. Ya vamos a ver que pueden haber características dismórficas de los pacientitos, algo raro que puedan ver, puede ser desde implantación baja de las orejas. Generalmente la implantación baja de las orejas se relaciona mucho con varios tipos de malformaciones, no solamente con síndrome de Down, sino con varias malformaciones. Puede producir también, por ejemplo, sordera, que haya alguna mutilación de algún dedito o alguna parte del cuerpo, que haya algo raro en el cabello, ¿no?
elevación, puede ser un color rojizo, y los papás no tienen color rojizo, ¿no? Los papás son castaños, ¿no? Y el bebé su cabello rojizo. ¿Dónde? ¿No? Y si son sus papás, no es que la mamá les acordaba de papá, no, sino que si son sus papás, ¿ya? O que tengo un olor raro, ¿no? Un olor del sudor o de la orina. En la bibliografía salen como olor a sudor o a moho, o a jarabe de maple, también de esa. También puede ser que tengan hepatosplenomegalia, cardiomegalia o hidroxecatomegalia, ¿no? Pero hidroxecatalis ya son unas formaciones muy graves. Que tengan hipotonía o hipertonía, que están en coma o en letargia persistente, o que convulsionen también puede ser. A nivel gastrointestinal vamos a ver que pueden pacientitos que no se alimentan adecuadamente, o que vomitan mucho, o que tienen ictericia. En los ojitos pueden tener cataratas, pueden tener una mácula en cereza, que le dicen rojito como cereza, o tener dislocación de los lentes. También puede tener glaucoma, ¿no? Un bebé que tenga glaucoma pues no es para nada común, ¿no? Los viejitos pueden pensar que tienen glaucoma, pero un bebé no. Y también pueden tener neuropatías o movilidad alterada, ¿no? Pacientes que no pueden caminar en la edad normal, ¿no? Más o menos al año ya deberían estar caminando. Los pacientitos de 2 años que no caminan, pacientitos de 2 años que no caminan, ya puede sospechar que hay algo raro, ¿no? Hay que ir examinándolos, hay que ver si tienen alguna otra alteración, ¿no? De repente tienen hepatomegalia, esplenomegalia. Entonces tienen que ir evaluando a los pacientitos, ¿no? Si no tienen un desarrollo normal, siempre hay que estarlo chequeando por qué no tienen un desarrollo normal. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la fenilcetonuria, y esto es un trastorno autosómico recesivo, y vamos a ver que acá se produce una carencia, o se produce por una carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, y esto va a producir una hiperfenilalinemia, nunca me sale. Hasta todos esos años que son, nunca me sale la palabra. Ya. Pero vamos a ver que cuando los niños nacen normales, hasta que ya se produce la elevación de la fenilalanina. Y esto va a alterar el desarrollo cerebral. Entonces va a haber una discapacidad intelectual grave, y a los 6 meses de vida, si es que no tiene un tratamiento, esto permanente, no se queda. Entonces vamos a ver que las mamás no podemos dar cuenta cuando los bebés no desarrollan bien. Por eso siempre hay que estar haciendo un chequeo también. Eso es importante. Cuando ustedes también estén hagan el control del niño sano, ¿no? Generalmente en hospitales, en centros de salud acá de Lima, eso lo ven las enfermeras. O bueno, las obstetrices que se creen enfermeras, porque no es la chamba de las obstetrices, pero ahora se quieren meter a hacer eso. Es intrusismo profesional. Pero generalmente eso lo hacen las enfermeras. Pero cuando ustedes en su salón, no hay nadie. Generalmente ustedes están solitos, o con un técnico por ahí, a veces, o el DESIS, ¿no? Y el DESIS no sabe meter. Entonces tienen que hacer su control de niños sanos, se van haciendo. Obviamente este de acá no se produce en Perú, pero pueden haber otras cosas, ¿no? Bueno, si no se tratan, como les mencioné, van a estar con convulsiones, y acá empieza lo que es la disminución de la pigmentación de pelo y piel, ese olor a moho, y va a haber eczema. La pigmentación es de cobrizo del pelo, ¿no? Y olor a moho,
sudor feo, ¿no? Sudor a media sucia, así cuando van a jugar fútbol, así los hombres, ¿no? Y el fútbol es un medio, otra persona, así, ¿ya? La galactosemia, vamos a ver, también es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo de la galactosa. Y vamos a ver que hay acumulación de galactosa monofosfato en los tejidos, ¿no? En el hígado, en el vaso, en el cristalino, entonces por eso también puede haber cataratas, ¿no? En los riñones, en el músculo cardíaco, en el cordón cerebral y los linfocitos. Vamos a ver que el hígado, el ojo y el cerebro son los más afectados. Entonces acá vamos a ver en el metabolismo, acá ves la lactosa, acuérdense que la lactosa normalmente se divide en glucosa y galactosa, ¿no? Entonces, toma su leche, la lactosa y glucosa. Pero eso generalmente la galactosa, si tiene su enzima normal, va a producir glucosa y tal, ¿no? Pero si no hay enzima, entonces se empieza a acumular, ¿no? Y las fibrosis quísticas también son un trastorno hereditario, autosómico recesivo. Va a haber acá una alteración del transporte de los iones, ¿no? De cloro. Y vamos a ver que afecta la secreción de líquidos en las glándulas exocrinas y el revestimiento epitelial de los aparatos respiratorios, digestivos y reproductor, ¿no? Este reproductor en los varones, ¿ya? Y vamos a ver que se producen secreciones anormalmente viscosas que obstruyen el paso de los órganos. Ya, por eso que esto de acá hay mucha alteración a nivel del aparato respiratorio. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Vamos a ver que hay una neumopatía crónica secundaria a infecciones a repetición. Obviamente porque esa secreción va a ser un caldo de cultivo, y peor porque las bacterias que invaden son bacterias, como esos pacientes están en hospitales, son bacterias que están, son enfermedades intrahospitalarias, ¿no? Son bacterias. Y son difíciles de tratar también, precisamente por eso. Va a haber insuficiencia pancreática, esteatorrea, obviamente por insuficiencia pancreática, malnutrición por esteatorrea, cirrosis hepática, obstrucción intestinal e infertilidad masculina, dependiendo del grado de la fibrosis quística. Pero sí, no. Entonces, normalmente nosotros tenemos en lo que es un conducto sudoríparo, vamos a ver que tenemos los iones de cloro y sodio normales. Sin embargo, en la fibrosis quística vamos a ver que no hay cloro, o sea que no tiene este receptor de cloro y no va a pasar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en lo que es, esto es en el conducto sudoríparo, nosotros somos canales de cloro y canales de sodio van a estar. El canal de cloro no existe y el canal de sodio está disminuido. Y en lo que es la vía respiratoria, en la mucosa de la vía respiratoria, vamos a ver que lo normal es también el cloro salga, ¿no? Hacia el moco, y esto hace que entre el sodio con el agua, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es la fibrosis quística, vamos a ver que no hay el cloro, o sea, el cloro se queda dentro de la célula, y esto hace que haya una alteración de la osmolaridad, entre más sodio o más agua. Entonces, eso deshidrata el moco y se queda todo espeso, ¿no? Entonces, acá vamos a ver los receptores o los canales que son de cloro. Entonces, si vamos a ver acá que según la cuantificación de la función de estos canales, ¿no? Vamos a ver que mientras menos tienes, más severo, obviamente, ¿no? Entonces, mientras más tienes, vamos a ver que, por ejemplo, los senos paranasales, ¿no? Vamos a ver que cuanto más tiene funcionales, vamos a ver que solamente va a aumentar lo que es la sinusitis crónica, ¿no? Mayor tasa de sinusitis crónica, pero cuando ya tiene menos del 5% va a haber una sinusitis crónica grave, ¿no? Luego en los pulmones, ¿ya?
Cuando hay menos receptores va a haber una enfermedad pulmonar grave. En las glándulas sudoríparas va a haber cloro elevado en sudor. En páncreas, insuficiencia pancreática, en el intestino iliomeconial, pero también puede producir un síndrome de obstrucción de intestino distal, si es que hay un porcentaje un poco mayor. Y en conducto deferente va a haber un riesgo aumentado de ausencia de conducto deferente cuando tiene la mayoría de canales, y si es que tiene muy poca función de esos canales, va a haber una ausencia de conducto deferente. Entonces vamos a ver que las afecciones, la mayor parte, o las más frecuentes, son las pancreáticas y las digestivas. Todo lo que es pancreática y digestivas. Y vamos a ver que se presentan en adolescentes o niños mayores. Y vamos a ver los conductos taponados por completo, va a haber atrofia exocrina glandular y fibrosis progresiva. O sea, va a haber una fibrosis pancreática que se produce finalmente en una insuficiencia pancreática, y la insuficiencia pancreática que va a llevar una mala absorción de proteínas, porque no van a estar las proteasas, las lipadas, no va a haber nada. Entonces, mala absorción de proteínas, de grasas, pérdida fecal de grasas, va a haber heces voluminosas y malolientes, distensión abdominal y poca ganancia de peso, porque obviamente todo lo que come se va. De ahí va a haber disminución de las vitaminas liposolubles, obviamente porque no se pueden absorber, ¿no? También hipoproteinemia, porque no hay una mala absorción de proteínas, y eso va a producir un edema generalizado, va a haber diarrea persistente, lo que va a llevar a la larga a un prolapso rectal. Va a haber una insuficiencia pancreática endocrina también, ¿no? Obviamente, aparte de que no se producen las enzimas, también va a haber una disminución de lo que es la insulina, ¿no? Entonces esto va a llevar a una diabetes en un 50%, y también va a haber tapones del moco denso dispuesto en el intestino delgado. Y esto va a llevar a una obstrucción intestinal, y esto es lo que se va a producir, o lo que va a ser la causa del iliomeconial que ya habíamos mencionado también. Obviamente eso pasa en un 5 o 10% de más normal. Esto es un páncreas que está fibrosado, que dentro de los canales o de los conductos exocrinos están taponados, ¿no? Con un moco espeso, duro, ¿no? Y todo lo demás está lleno de fibrosis. También va a haber una función hepática. Vamos a ver que va a haber también un taponamiento de los canalículos biliares por este material mucoso que va a hacer que haya una proliferación de conductillos e inflamación portal. Esto de acá va a llevar a lo que es una cirrosis, por eso también hablamos de cirrosis hepática. ¿Ya? Entonces va a haber una cirrosis biliar focal, ¿ya? Obviamente, acuérdense, inflamación portal, proliferación de conductillos, todo eso es característico de la cirrosis, ¿no? Va a haber también alteraciones a nivel de las glándulas salivales con una dilatación progresiva de los conductos. Va a haber una metaplasia escamosa. Va a haber una fibrosis también a nivel de las glándulas, lo que va a llevar a una atrofia glandular, igual que en el páncreas, ¿no? Tenemos también cambios pulmonares, que es lo más grave de la enfermedad, y como les mencioné, esas secreciones mucosas viscosas va a estar en todo el árbol respiratorio, y eso va a producir una obstrucción e infección. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esto de acá, va a hacer que se llene de bacterias, y son bacterias que vamos a ver que es la enfermedad nosocomial, como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza o Pseudomonas aeruginosa. Entonces vamos a ver también que va a haber los bronquiolos distendidos por ese moco, va a haber hiperplasia y hipertrofia de las áreas secretarias del moco, y bueno, va a haber también una bronquitis crónica grave con bronquiectasias, abscesos pulmonares, ¿no? Entonces, y van a ser bacterias difíciles de tratar, como mencioné, ¿no? Pseudomonas aeruginosa,
estafilococo aureus y hemófilos influenza son terribles para el cuerpo. Y si son multidrogas resistentes, peor. ¿No? Y bueno, el azospermio y también infertilidad, vamos a ver que se van a poder observar en ya pacientes obviamente mayores, ¿no? Y adultos que quieren tener hijos y se van a dar cuenta que no tienen, ¿no? Que no pueden. Entonces generalmente se produce reconstructiva en el 95% de los casos y ausencia bilateral congénita de conductos diferentes dependiendo del grado de ausencia de los reproductores. Y bueno, vamos a empezar con los tumores. Esto de acá de los tumores vasculares, ¿no? de los hemangiomas capilares, eso lo hemos visto allá, ¿no? ¿Se acuerdan? Y bueno, tumores benignos de característicos son los hemangiomas, que son realmente los hemangiomas capilares, ¿no? Son muy frecuentes y después ya conforme va creciendo el pacientito, eso va a ir desapareciendo, ¿no? Obviamente los cavernosos no son más complicados y las zonas de la cara y cuero cabelludo son más frecuentes. Y bueno, no les voy a hablar tanto, ¿no? No es tan importante, pero sí hay un síndrome hereditario llamado enfermedad de Bosque-Down que sí es característico que puedan tener hemangiomas. Entonces, si es que tiene un hemangioma que es muy grande, que no sale, entonces no, que crece el paciente no tiene, entonces siempre hay que estar chequeando, ¿no? Y los tumores malignos. A ver, inyección por la boca. Nadie creo, ¿no? Bueno, yo trabajo en neoplásicas y ahí vemos pues, de todo lo que se mueve y no estamos tratando de ver el fluido de los niños, ¿no? Entonces sí, hay muchos niños que son oncológicos, lamentablemente. Y bueno, nosotros gracias a la ley primero empezamos con la ley oncológica pero de los niños, empezó con los niños y ahora felizmente tenemos una ley oncológica para todos, ¿no? Y ahora todos los peruanos pueden ser tratados gratis para todo lo que es cáncer, pero empezamos con los niños porque antes no era gratis, o sea, tenían que pagar, eso no cubría todo, así ya todos cubren el CIS, todos pueden ser incluidos en el CIS y eso ha sido algo muy grande lo que se logró, ¿no? Vamos a ver que van a haber tumores malignos que se van a caracterizar por grupo etario. Según como vimos la clasificación al inicio, pueden haber tumores que afectan más a lactantes, otros que son para niños más grandes, otros para adolescentes. Vamos a ver que cada tipo tiene un nivel biológico y zoológico que va a ser característico y la agresividad de los tumores malignos en edad pediátrica, o sea, el pronóstico es malo. El tratamiento sí, pero no podemos como que decir, este niño, a pesar que se le está tratando, puede ser que caiga después, no puede ser, a veces son como las leucemias. Las leucemias se pueden tratar, pero puede volver. ¿Ya? Entonces, es difícil, los más frecuentes son los del origen del sistema hematopoyético, como digo, las leucemias. También el tejido nervioso, tanto central como simpático, médula suprarrenal, retina, también son muy agresivos esos tumores. También los tejidos blandos, huesos, riñones, y la leucemia produce un fallecimiento en niños de menores de 15 años, ¿no? Más que todos los otros tumores. Y acá vamos a ver, según la edad, de 0, o sea, desde recién nacidos a 4 años, tenemos la leucemia. Las leucemias van a aparecer, ¿no? En todos los pediátricos y va a, mientras más joven es peor el pronóstico.
y es menos difícil de erradicar, o sea, pueden como que remitir un tiempo, pero pueden volver. Entonces sí es importante. Otro es el retinoblastoma, es un tumor también que vamos a ver en niños más pequeños sobre todo, que sí es en el ojito, ¿no? En el ojito vamos a ver que los niños tienen, cuando pasan los niños están con su parche, ¿no? Obviamente cuando tú los ves, bueno, yo que soy patólogo, entonces ya sé que es un retinoblastoma, ¿no? Pero a veces vienen los chiquitos pues, sin su pelito, con pelito, con su parche en el ojo, ¿no? Eso es un retinoblastoma. Tenemos otros que son los neuroblastomas, el tumor de Willis, hepatoblastomas, todos son blastomas, ¿no? Blastomas son células inmaduras, lo que ahora vamos a ver. En los sarcomas, ¿se acuerdan que les mencioné que los sarcomas, cuando vemos neoplasias, es muy frecuente en niños? En este grupo etario, este grupo de 0 a 4 años, vamos a ver que son el radiomiosarcoma. ¿Ya? Generalmente podemos ver el sarcoma ductroide, que es el de vejiga incluso. Una vejiguita así chiquitita, le tienen que sacar, pues, ¿no? Son vejigitas así chiquitas. Y eso le tienen que sacar y después le tienen que hacer una nueva vejiga. Yo sí lo he visto, personalmente. Teratomas y tumores del sistema nervioso central. Obviamente teratomas malignos, ¿no? Los que son los malignos, que son inmaduros. De ahí tenemos de 5 a 9 años, que casi acá están igual, pero también vamos a ver un carcinoma hepatocelular. Los sarcomas, acá por ejemplo, ya son de tejidos blandos, y tenemos el sarcoma de Ewing, tenemos tumores del sistema nervioso central, linfoma. Los tejidos blandos son de la vaina, de los nervios, condrosarcomas también tenemos. De 10 a 14 años, también leucemias, carcinoma hepatocelular, sarcoma de tejidos blandos, osteosarcomas. Ya esos son niños que cuando están jugando fútbol, están jugando fútbol, o sea, porque tú le preguntas, están jugando fútbol y se cayeron porque les dolía la pierna y le llevaron al hospital. Se había roto, ¿no? La pierna, fractura patológica, y se sacó. Tremendo tumor. Y también con amputaciones, ¿no? O sea, ahí también van a ver niños amputados. Cosas bien trágicas cuando vamos a ver todo esto de tumores en niños, ¿no? Carcinoma de tiroides, también linfoma de Hodgkin. Bueno, sí, son cosas fuertes, ¿no? La de los niños, sí, como eran malignos, en niños es difícil. Entonces, cuando hablamos de los blastomas, ¿se acuerdan que cuando hablamos de neoplasia, les dije cuando no hay una diferenciación, son anaplásicos, pero pueden ser también que sean tan inmaduros que no tengan una diferenciación. Y esos son los famosos blastomas. ¿Ya? Entonces son células primitivas, ¿no? Son tumores primitivos, de aspecto no diferenciado, ¿ya? O embrionario también le pueden poner. Entonces son tumores de células azules, redondas y pequeñas. Eso también les dije. Son células pequeñas, redondas, ¿no? Azules, son oscuras, azules. Entonces, a menos que uno sepa por el órgano, ¿no? Obviamente si está en la suprarrenal, ¿no? O si está en el ojo, o si está, ¿no? Entonces ahí más o menos ubica. Pero si te traen la célula así
solamente, por ejemplo, ¿no? Porque a veces hacen biopsia con aguja fina y solamente salen células, no te hacen pues, todo el órgano, que es más difícil de dar, ¿no? Obviamente en una biopsia sí es más fácil, ¿no? Ahora vamos a ver algunas características de algunos de estos tumores, ¿ya? Pero ¿cuáles son los tumores que van a tener el blastoma? Nefroblastoma o el tumor de Wilms, ¿no? Entonces a nivel de riñón, ¿no? Nefro, riñón, hepatoblastoma, hepato, hígado, neuroblastoma, retinoblastoma, neuroblastoma. El neuroblastoma, vamos a ver que no solamente es cabeza. Ya no, esto es, vamos a ver la médula suprarrenal y los ganglios simpáticos, ¿no? Entonces vamos a ver que son células primordiales de la cresta neural que reciben estas, o sea, más que nada, lo más frecuente es en la suprarrenal. Acuérdense que nosotros tenemos en la médula suprarrenal, tenemos en la glándula suprarrenal tenemos la médula. Y que es cresta neural, ¿no? Entonces, es un tumor sólido extracraneal y es más frecuente en niños, más o menos 18 meses. Y vamos a ver que la asignaza del linfoma anaplásico o la LK causa fundamental de la predisposición familiar al neuroblastoma. Y el 90% de estos neuroblastomas van a producir catecolaminas, o sea, neuroadrenalina. ¿Por qué? Porque está en la glándula suprarrenal, ¿no? En la glándula suprarrenal, pero en la médula de la glándula suprarrenal. Ya, entonces macroscópicamente se va a originar en un 40% en la médula suprarrenal, como dijimos acá. Este es el riñón, ¿no? Y acá está la médula. Vamos a ver que en la cadena simpática, en la región supravertebral del abdomen, en un 25% y en la medicina posterior en un 15%. El tejido es un tejido grisáceo oscuro blando y vamos a ver si es que son muy grandes, va a haber necrosis, la hemorragia cuando vemos por acá está todo rojo oscuro y ablandamiento quístico, o sea puede haber quistes. En la microscopía vamos a ver las células, como las células redondas, pequeñas, ¿no? Y lo que diferencia es la distribución de estas células, ¿ya? Porque si vamos a ver que las células son igualitas, todas son igualitas, en todos los blastomas vamos a ver las mismas células, pero acá lo que va a diferenciar es la disposición. Entonces eso tiene como unas, acá ven cómo está esa cosa, esa sustancia rosada, ¿no? Acá la célula al costado se ponen como si fueran una florcita, ¿no? Esas son las pseudorosetas de Homer Wright, ¿ya? En las que las células acá, vamos a ver, se ponen como de forma concéntrica, como si fuera una flor. Y alrededor están sus pétalos, ¿no? Entonces vamos a ver que son láminas sólidas, o sea, que todos tienen células. Vamos a ver pleomorfismo y mitosis. El fondo del tumor hay un material eosinófilo claro fibrilar, que es el neurófilo, que es esto. ¿Ya? Que si lo ponen un poquito más el ojo, un poquito más, van a ver que tiene como fibritas. Y estas son las rosetas, ¿no? Son dos rosetas. Bueno, la estadificación de los neuroblastomas va a depender de dónde se localiza y si es que se les hizo la resección completa o incompleta. ¿Ya? No lo voy a leer, porque eso lo tienen para su casa. El tumor de Wilms es el tumor renal primario más frecuente en la infancia y vamos a ver que en un 95% se produce dentro del rango de 2 a 5 años. En un 5 al 10% puede ser sincrónica o metacrónica, o sea, en los dos lados, al mismo tiempo o después de tiempo.
Va a haber una de lesión del gen del tumor 1, el WT1, y vamos a ver que se ven los restos de andrógenos, que son los precursores del tumor canceroso. Entonces, este es el riñón, entonces el riñón y acá está el tumor. La macroscopía está bien delimitado, como vemos acá, ya puede ser grande, solitario. Vamos a ver que hay zonas de disasis, hay zonas de hemorragia, va a haber algunos quistes, también puede haber quistes, puede haber necrosis, como todo tumor maligno, y bueno, ya. Pueden ser también blanditos. Y la microscopía vamos a ver que hay material, ¿no? Una combinación trifásica de las células del blastema, ¿no? El epitelio y el estroma. Entonces el componente blastemal son las láminas de células azules y pequeñas, ¿no? Esas células azules, redondas, pequeñas, que se forman como unas placas, como unas sábanas o un aglomerado, un aglomerado de esas células. Tenemos el componente epitelial que se da por los túbulos, que vamos a ver en este caso que se ve el túbulo, o también pueden haber glomérulos, ¿no? De ahí tenemos componente estromal, que son fibroblastos, o músculo estriado, esquelético, sí, pues estriado, que vamos a ver alrededor, pero generalmente no vamos a ver fibroblásticos, ¿ya? Porque son más delgados, son más así, fresquitos, citoplasmas, ¿ya? Y en un 5% vamos a ver anaplasia. Y ya anaplasia, ya me imagino que saben porque eso fue el examen pasado. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? El abdomen súper distendido, ¿no? Un abdomen grande, voluminoso, generalmente unilateral y atraviesa la línea media. Va a haber hematuria, autolero abdominal, obstrucción intestinal. Bebitos chiquititos, miren, bebitos chiquititos, ¿no? Que vienen con dolor, con hematuria, con tremendo. Pero eso descuido, pues, ¿no? No van a dejar que sus niños estén con ese tumor tan grande, ¿no? Pero pasa. Generalmente vienen de provincia, ¿verdad? Y cambiamos. No se quedan traumados con los tumores